Hola a todos nuevamente a mi canal JC Relojes. En este video tendremos el unboxing del modelo AE1000W, que es un reloj el cual me aparece muy seguido en las páginas y publicaciones de los relojes Casio, por lo que supongo aún es muy vendido y popular, esto seguramente por sus características y funciones. ¿Qué variante fue la que elegí y sobre todo cuál me llamó la atención? Pues vamos a verlo. Creo ya se dieron cuenta que la compra fue mediante la página de ventas de Amazon, entonces les voy a dejar los links de compra en la descripción para quien resulte interesado. Yo lo localicé en un precio de $24 norteamericanos y aparte de esa bolsa nos estará llegando ya en su estuche tan conocido de cartón, el primero con el cartoncillo en blanco, con la marca japonesa al frente, en letras azules Casio, no tiene nada más, por detrás solo una pequeña ventana o este recuadro donde tendremos el sticker por dentro que nos indica nuevamente el número de modelo AE 1000W1AVCF, número de módulo 3198. Lo siguiente será retirarlo el cartón y nos dejará ya su siguiente empaque, que es esta en color completamente azul, con la misma marca pero ahora en blanco. Por detrás se alcanza a visualizar nuevamente el sticker y este otro con solo datos de dónde está, desde dónde es importado, desde dónde lo están generando el envío. Ahora sí, para poder visualizarlo o digamos un previo, es quitar esta tapa manuales, la guía del usuario con el número de módulo, aquí adentro la garantía que debe ser esta, aquí está, tarjeta de garantía. Tendremos la marca Casio y por debajo algo de sus características y funciones, como la duración de la batería de 10 años, un horario mundial de 31 zonas horarias, 48 ciudades, 5 alarmas programables y que la resistencia al agua es de 100 metros. Ok, ahí nada más. Ahora sí, bueno, ya me callo y vamos a lo importante también, que es algo que deseo saber, sobre todo con el color que fue al momento de comprarlo, que lo vi en la página, que es entre negro y sí, aquí está. Y plateado. Ay, espero se alcance a ver ahí con el reflejo. Ok, una imagen muy digital, muy moderna. Bueno, en este caso más bien muy deportiva. No sé si hasta cierto punto les da un aire de retro. Ahora que ya lo sostengo sin la caja y el exhibidor, la primera impresión es que no es para nada pesado. De hecho, es ligero, seguramente por su origen de resina, tanto en caja como de esta correa. Yo creo que no va más allá de los 40 o 45 gramos. Y su forma circular, con este cristal que adelanto, no debe ser mineral, de hecho es de acrílico. Ahí está, se puede ver una especie de efecto abombado que rebasa un poco la caja, da un efecto como de lupa, se ve bastante brillante al momento, por ser nuevo. Sobre la carátula que vemos esos recuadros donde tendremos cada una de nuestras funciones, donde se despliegue la información. Parte derecha, este reloj digital que asemeja a uno analógico en cuanto al funcionamiento, vean el movimiento de segundero y manecillas. A su lado izquierda, pues el recuadro, donde va a aparecer información si tenemos activa la alarma, el signal. Abajo el mapa de las zonas horarias, donde se va desplegando cada una para el horario mundial. Y ahí está cambiando. De hecho, si se dan cuenta al momento, tenemos la hora, también el nombre del día o de la ciudad, además de los 4 zonas horarias que podemos programar. Esto es porque está en el modo demo. De hecho, tampoco me he dado cuenta hasta hace unos momentos. A ver, al momento si lo presiono para ver cómo reacciona. Este lo hace, bueno, ya se quitó, o no sé si ya se quita el modo demo. Sí, ahí está. Genera ese pequeño pitido. Vamos cambiando cada una. El timer, tenemos el cronógrafo, horario mundial. La horario mundial, perdón, es este. Alarma, timer y hora principal. Les diré que la combinación de colores, aquí en cuanto al reflejo que da con la luz sobre el gris en el negro, brillante, les diré que me agradó mucho más que lo que veía en las fotos. En cuanto a la correa, tampoco es nuevo para mí, ya la había visto en otros modelos. Una correa bastante aceptable, no es para nada de alta gama, simplemente de las que vemos ya en varios modelos de la serie Collection de los relojes Casio. Aquí tenemos indicación de la luz, entonces al presionarlo se va a desplegar. Aquí está más marcada hacia el lado izquierdo, ahí pueden ver, se nota así la hora, minutos y segundos, también la fecha y indicación del lugar, pero se pierde o se difumina un poco hacia el lado derecho, no es tan uniforme. Pueden ver la parte del reloj digital que no se alcanza a ver tan brillante como la parte izquierda donde tenemos el LED. Lo importante es ver cómo nos va a lucir en nuestras muñecas. La mía tiene una medida de 16.5 centímetros, si gustan tomarlo como referencia. La caja seguramente es de unos 45 milímetros, no se nota tan demasiado amplia.
o digamos yo lo siento bien en mi muñeca, no veo que se desborde demasiado. En cuanto a lo demás, lo siento al momento no tan incómodo, sí algo separado, seguramente por estos surcos que mantiene aquí para evitar el sudor o que sea mejor, más transpirable. Faltará, como ya saben, darle uso algunos días y ya venir con la opinión en la reseña completa, que es donde traeré ya las medidas, funciones a fondo y demás información de este reloj, de cómo se ha comportado. Espero sus comentarios, qué les pareció, les agrada, los que ya tienen este modelo, pros, contras. Dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. A quien no esté suscrito lo puede hacer en cualquiera de los apartados rápidos gratis. Ya no les quitamos su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.